Hola, ¿qué tal? Algunas preguntas que escucho recientemente relacionado a la inteligencia artificial es ¿cómo hacer una tesis usando inteligencia artificial? ¿Es válida una tesis realizada con inteligencia artificial? Entre otras relacionadas al uso de la tecnología. Después de 25 años de experiencia asesorando tesis, principalmente de posgrado, actualmente nos toca vivir un gran cambio a nivel tecnológico en la elaboración de una tesis. Hace 25 años, transcribir el texto de un libro sin realizar paráfrasis era una práctica muy común y difícilmente se señalaba el plagio académico por esta razón. Con el uso del Internet, copiar y pegar fue más sencillo. Algunas universidades se ocuparon del asunto y lograron revisar y detectar casos de plagio académico. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial, todo ha cambiado, ya que realizar una paráfrasis de un texto copiado y pegado es demasiado sencillo, a pesar de que existen programas antiplagios de inteligencia artificial, algunos no lo detectan. Con el tiempo seguramente serán muy eficientes y lograrán detectar cuando el lenguaje no es humano y así lo señalarán. La tecnología debemos verla como una aliada, no como nuestra enemiga. Por lo tanto, hay que aprovecharla para nuestro beneficio. En lo personal, ¿cómo vengo utilizando los chats de inteligencia artificial para mis estudiantes de doctorado que hacen una tesis? Para esto diseñé un asesor virtual que los orientará en relación al proceso de su tesis. Sin embargo, solo se utiliza para algunas partes de la tesis. De lo contrario, sería un plagio académico. Cuando se realiza una tesis, hay dos grandes interrogantes. ¿Qué y cómo? ¿Qué significa el tema que vamos a investigar? Los antecedentes, objetivos, revisión de literatura, etc. Es decir, describir el fenómeno a investigar y que vamos a mostrar con nuestra tesis. Y el cómo es la metodología que utilizaremos para llegar a los resultados y responder las interrogantes y objetivos de investigación. Y aquí van los métodos, técnicas, variables, instrumentos de investigación, herramientas, población y muestra y demás recursos. En cada escuela o universidad tiene sus características o protocolos para realizar una tesis. En algunos casos, el asesor de la tesis tendrá la facultad de decidir las partes que componen esta investigación. Y esto puede aplicar para una tesis, tesina o informe de investigación y que sea requisito para obtener un grado académico a nivel licenciatura y también para posgrado. En el inicio de una tesis, para muchos, es un problema elegir un tema de investigación. Aunque se les señale que deben considerar su utilidad y que sea original, que las variables sean observables, medibles, de preferencia que haya una afinidad o gusto por ese tema y otras más recomendaciones. Pero en muchas ocasiones se les cierra el mundo y eligen temas ya muy investigados. En este caso, con un buen prompt o instrucción, el chat GPT u otros nos pueden dar ideas de temas para investigar, con un número ilimitado de opciones en base a los resultados, hacer las adecuaciones necesarias y elegir lo que nos parezca. En mi protocolo de tesis solicito antecedentes del tema, señalando el contexto donde se realizará la investigación. Y esto ya es una delimitación del tema y de preferencia sustentado con bibliografía o con datos oficiales en caso de haberlos. Los datos deben ser reales y colocar la fuente y año de dicha información. Las definiciones que se colocan aquí deben estar correctamente realizadas, la paráfrasis y citados los autores correctamente. Posteriormente se redactan interrogantes de investigación que son muy amplias y se componen de variables complejas de varias. Esto no es lo mismo que las preguntas de investigación, ya que estas van en los instrumentos de investigación y aparte se mide una variable simple.
Las interrogantes de investigación delimitan aún más el tema y serán respondidas con los resultados de la investigación de campo o en algunos casos con las referencias bibliográficas. Posteriormente pasamos a los objetivos de investigación, iniciando con un verbo que indica lo que mostrarán los resultados. Por ejemplo, analizar las causas de la deserción escolar en el bachillerato número 11. En este caso, se debe mostrar un análisis donde describa cada una de las causas, la descripción de las mismas, así como la relación entre ellas. Los objetivos no se ponen de adorno y deben ser observables, medibles, alcanzables, entre otros. Y en las conclusiones debemos demostrar su cumplimiento. Hay ocasiones que los objetivos son inalcanzables para tener evidencia en la tesis y en estos casos se puede considerar otro tipo de objetivos. Por lo anterior, el diseño de los objetivos de investigación es muy importante y los chats de inteligencia artificial nos podrán orientar para definirlos de una manera correcta, en caso de tener alguna duda. Pero será fundamental darle todo el contexto de nuestra investigación para obtener mejores resultados. En algunos protocolos de tesis se solicitan objetivos sociales y objetivos científicos. Y estos de alguna manera son metas a cumplir más allá de los resultados de la tesis. Es decir, son deseos que se esperan en un futuro con los resultados de la investigación y se le suman a la problemática que se detectó en el fenómeno investigado. Algunas tesis integran esta parte en la justificación. Y aquí se responden dos interrogantes. Por un lado, ¿por qué este tema de investigación? Y también, ¿para qué esta investigación? Ese sería de lo que se compone la justificación. En algunas universidades, el marco teórico se realiza en el capítulo 1, como revisión de literatura, y en la mayoría de las tesis va en el capítulo 2. Algunos le llaman fundamentos teóricos o estado del arte. En lo personal lo manejo como fundamentos teóricos y se refiere a toda la literatura académica publicada en libros, artículos y documentos que hayan pasado por un arbitraje o revisión de expertos, y esto le dará mayor rigurosidad a la tesis. La inteligencia artificial nos podría ayudar a localizar dicha información, aunque los sitios tradicionales como Google Académico, Cielo, Redalyc y todas las demás bases de datos indexadas son las fuentes más confiables. Los chats de inteligencia artificial nos podrán orientar a buscar la información, pero la recomendación es ir a la fuente original y hacer paráfrasis de cada párrafo citado. Igualmente, hacer la referencia de los autores del escrito. En la actualidad recomiendo CSpace, que se encuentran artículos arbitrados de diferentes idiomas, diferentes países, pero vamos a la plataforma para hacer una prueba y vean lo que se puede hacer con esta herramienta. Vamos para allá. Bien, pues esta es la herramienta de CSpace y es una maravilla. La verdad es que ahorita está gratuita y yo estoy entrando sin ni siquiera poderme loguear, sin darme de alta con algún correo. También tiene para poner una extensión en Chrome, poder subir pues en este caso un artículo, un documento en PDF para que me lo pueda revisar. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Pues me revisa literatura. El copiloto de inteligencia artificial me puede ayudar a sacar información acerca del paper, me puede hacer citas, paráfrasis y también trae un detector de inteligencia artificial. Entonces, pues la verdad es que es una maravilla y vamos a empezar a preguntar algunas cosas. En este caso, el abandono escolar en el bachillerato. Como se pueden dar cuenta, pues es un tema bastante específico. No es un tema como que
a nivel mundial. Sin embargo, vamos a ver la gran cantidad de artículos que me arroja, ¿no? Muchos de ellos están en inglés, algunos van a estar en español y algunos van a estar en otros idiomas. Yo aquí puedo ir visualizando todo lo que me va encontrando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo encuentro artículos que están ya publicados en algún journal, alguna revista, o algunos son inclusive capítulos de libro. Y aquí en el DOI yo puedo revisar dónde está, cuál es. En este caso, aquí me aparece en chino seguramente. Y esta es la fuente original de este artículo. En dado caso que, por ejemplo, yo quiera seguir revisando, es bien importante poder corroborar dónde están lo que yo estoy consultando, ¿sí? Y aquí me estoy dando cuenta que esto es una revista. Entonces aquí hay una serie de datos que de alguna manera nos dan más información de la fuente a la cual yo estoy revisando. Yo podría haber sido más específico, haber preguntado por algún país en particular, pero sin embargo lo dejé abierto para saber qué tanto podía encontrar, ¿sí? En este caso es un journal de Asia, una revista, y también aquí tienen todos los metadatos importantes que se necesite. Entonces nosotros podemos preguntarle al copiloto. Aquí vienen algunas preguntas que vienen por default. Yo le estoy dando algunas de ellas para que me empiece a mostrar información en relación a lo que yo pregunto. Esta es una que viene ya por default. Algo que es muy importante es que si yo quiero cambiar el idioma, mi idioma, pues eso me va a ayudar muchísimo. Si yo le dejo como el inglés que está por default, entonces obviamente la información que me dé va a ser en el caso de inglés. Yo puedo hacer algunas de las preguntas que vienen aquí ya por default. Si no es así, entonces yo puedo preguntarle directamente en relación a lo que yo quiera. Y yo aquí estoy encontrando que son las direcciones futuras eh, de las investigaciones, y me dice que más investigaciones podrán explorar los efectos, etcétera, etcétera. Lo que yo le pregunte, obviamente, si lo tiene el paper, el artículo, me lo va a decir. En este caso, si no, pues simplemente me va a decir que hay que buscar en otro lugar. En este caso es en Bangladesh. Entonces, pues obviamente está orientado a un país en particular. Eh, ¿Cuáles son las variables de este estudio? Medidas, ¿no? Vamos a poner el acento. Toma todo, no hay problema, pero medidas. Y entonces yo le puedo empezar a preguntar, hacer preguntas que a mí me interesan en lo particular, para ver si realmente cumple con lo que yo ando buscando, ¿no? Y aquí me está diciendo que las variables tienen que ver con, mide datos cualitativos como cuantitativos, que exploran las causas del abandono escolar femenino en las secundarias del distrito de Pabna de Bangladesh. La investigación examina las barreras de nivel, incluyendo la pobreza entre padres y tutores, como la causa de la raíz del problema. Y estos problemas económicos conducen a la deserción escolar. También considera el matrimonio infantil como un proceso inmediato de deserción. Bueno, estamos hablando de niñas. La investigación destaca la importancia de los incentivos financieros, también todo lo que tiene que ver con el impacto de los factores familiares, económicos, institucionales, que tienen que ver en este caso, con la deserción escolar, y habla de la sociedad, la cultura, la política, etcétera. Si ustedes se fijan, pues me saca todas las variables que están dentro del estudio que se hizo en este caso, en este artículo. Entonces, pues es algo realmente muy interesante, que yo puedo ahorrar tiempo
En lugar de revisar uno o dos artículos, yo puedo revisar a lo mejor 10 o 15 en el mismo tiempo y los puedo revisar de una manera muy rápida para saber cuál de ellos es el que realmente me interesa. Entonces, pues es una herramienta que por lo pronto está disponible, está gratuita, se la recomiendo y seguramente va a cambiar, pero habrá otras o ya hay otras que seguramente hacen un trabajo similar a este. Bueno, muy bien, ahí se lo dejo de tarea, tal vez les pueda interesar revisarla y sobre todo utilizarla. Bueno, el plagio académico es un tema de deshonestidad académica y va involucrados la institución, el asesor de la tesis y el estudiante. Por lo tanto, se debe de evitar. Las plataformas antiplagio cada vez son más eficientes y algunas ya ofrecen detección de plagio de inteligencia artificial, aunque la mayoría tiene costo. Seguramente en el futuro los mismos chat podrán revisar esta parte. Un capítulo muy importante al elaborar una investigación es la metodología. Independientemente del enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, los métodos y técnicas deben ser congruentes con el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, identificar los atributos a medir es indispensable. Para investigaciones cuantitativas, entre mayor sea el número de atributos o variables a medir, describen mejor el fenómeno a investigar. Los atributos se convierten en variables una vez que se miden y constatamos la variabilidad. En investigación cualitativa, describir las dimensiones o categorías del objeto de estudio con las técnicas adecuadas es lo central en este enfoque de investigación. En este capítulo, hablar de la población y muestra es fundamental, ya que los sujetos de la investigación son en realidad los que miden los atributos de lo investigado, otorgando un valor ya sea numérico o cualitativo de los atributos, variables, dimensiones o categorías o como se le nombre. Cuando la población es muy grande y difícilmente se puede llegar a todos, una muestra representativa será fundamental, de preferencia estadística, aunque algunas veces sea por conveniencia o de otro tipo, porque es lo que se consigue. Entre más grande sea la muestra o de preferencia tratar de llegar a toda la población, será lo mejor. Ya teniendo identificada la población o muestra, es fundamental tener las herramientas adecuadas para recopilar dicha información. En el caso de instrumentos de corte cuantitativo, yo manejo escalas grandes, es decir, de 0 a 10 o de 0 a 100, ya que el procesamiento estadístico así lo demanda. En el caso de lo cualitativo, una buena guía de observación, un buen guión de entrevista, entre otras técnicas, será indispensable y también es recomendable validar el instrumento. A mis estudiantes les solicito 3 pasos. 1. Revisión de expertos. Y esto lo realizamos en el grupo. Número 2. Prueba piloto con una pequeña muestra de 10 o 15 sujetos de la población. Y número 3. Análisis de ítems buscando un alfa de Cronbach entre 0.89 y 0.95, aunque la literatura amplía mucho ese rango y los autores no se ponen de acuerdo. Después de aplicar los instrumentos de investigación, dependerá de cada asesor de tesis la solicitud de procesamiento de la información para obtener los resultados. En mi caso, iniciamos con una univariable, es decir, revisamos cada una de las variables en base a la media y hacemos una tabla con límites superior, medio e inferior. Y aquí ya se tiene un primer acercamiento a la realidad del fenómeno investigado. La lectura que se realiza a la tabla debe ser cuidadosa de no caer en la subjetividad y solo describir el resultado objetivamente. Se puede hacer otro análisis de medidas de tendencia central, pero el análisis de medias es indispensable en esta etapa. Posteriormente les pido una integracional, es decir,
agrupar variables que tengan relación entre sí. Y aquí utilizamos análisis de factores, probando los diferentes métodos de extracción. Determinamos los factores más sobresalientes en relación a los objetivos y a las variables que son centrales en la investigación. Para complementar el estudio anterior, se hace un análisis de correlaciones de toda la matriz y determinamos las variables dependientes e independientes. Eso sí, con niveles de confianza arriba del 95%. En algunas ocasiones se corre a 99.9999% de nivel de confianza. Para algunos, complementarlo con una regresión lineal puede ser adecuado, aunque los resultados serán muy similares. Realizar comparativos entre dos poblaciones puede reflejar hallazgos importantes en la investigación. Por lo tanto, una prueba T es lo recomendable. Y al haber más de dos poblaciones, se puede realizar una nova, todo lo anterior con sus respectivas tablas y lectura objetiva de las mismas. El capítulo de conclusiones se compone del análisis de los resultados del capítulo anterior, y aquí damos respuesta a los objetivos de investigación, así como los hallazgos encontrados. Se puede decir que en esta parte está la premisa, el resultado principal de lo investigado. Otro apartado que sugiero es el de discusiones, y aquí se señalan los resultados encontrados en contraste a los autores consultados. También se puede discutir las diferentes posturas de los autores. Por último, se hacen sugerencias de manera general y estas serán de acuerdo a los resultados. Les pido que no las extiendan mucho porque esto podría dar pie a un debate o a una nueva investigación. Después de haber terminado todo, se elabora la introducción y el resumen de toda la investigación. Y por supuesto se revisa el título definitivo. Para algunos autores deben ser entre 10 a 15 palabras como título. Revisar todo el documento en relación a la ortografía, índices, referencias informáticas, anexos, etc. Es fundamental y por supuesto cumplir con los requisitos del sistema de redacción. En mi caso utilizamos el sistema APA en la versión que esté vigente en ese momento. Con el tiempo, habrá nuevas disposiciones para el uso de la inteligencia artificial al realizar una tesis o cualquier trabajo académico, pero seguramente con el fin de garantizar trabajos de calidad y sobre todo cuidando el aspecto ético. Cualquier comentario al respecto me pueden escribir, estamos a la orden. Hasta luego.